Bien, a ver, por favor, confírmenme a través del chat si me están oyendo fuerte y claro. A ver, por favor, su confirmación. Go, 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 go. Vamos a ver, confirmen, confirmen. Si me oyen, si me escuchan, si me sienten. Bien, gracias, gracias. Gracias por confirmar. Hola, hola a todos. Bien, vamos a dar inicio a nuestra nueva sesión dentro de lo que es nuestro curso de gestión de calidad. Y de lo que vamos a hablar hoy son de requisitos para las buenas prácticas. Y para ser exacto, vamos a hablar de requisitos para buenas prácticas de manufactura, también conocidas como la famosa BPM o las BPM, y requisitos o para las buenas prácticas en almacenamiento o las famosas BPA. Así que vamos a hablar de estos dos requisitos de buenas prácticas. Empezamos primero con los BPM, con lo que es el BPM. Antes de esto, quiero aclararte por qué es importante el BPM o el BPA, ¿no? Porque estas son certificaciones, ¿sí? que se emiten, que en este caso las entrega el Ministerio de Salud a través de su órgano especial, la DIGEMIT, que es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, ¿ya? Son los que se encargan de la certificación tanto de BPM como de BPA. ¿Y por qué es importante contar con esta certificación? Te lo voy a poner como un ejemplo bastante gráfico. O sea, imagínate que tú tienes conocimientos o haces bien una determinada actividad, pero necesitamos un respaldo. Necesitas un respaldo de que en efecto eres un experto, de que en efecto tienes conocimientos en determinada actividad. Y para eso necesitas pues un título. Es como que tú estudias y después de que terminas de estudiar se te da un título, se te da un certificado que lo que quiere hacer es validar de que en efecto cuentas con esos conocimientos, de que en efecto tienes esa experiencia, etc, etc. Tener certificado tanto BPM o BPA es una forma de dar ese respaldo. En este caso, a quienes se certifican es a las empresas en sus buenas prácticas de manufactura, a las empresas en sus buenas prácticas de almacenamiento. Y a la vez estos también sirven como pasos previos o pasos iniciales ya para alcanzar certificaciones internacionales, certificaciones mucho mayores, como por ejemplo alcanzar una certificación de calidad con una ISO 9000, ¿no? O alcanzar una certificación Hazard, que está más que todo en todo lo que es industrias alimentarias, en lo que se refiere a puntos críticos de control, ¿no? Entonces, certificar BPM y BPA es una forma de ir preparándose ya para certificaciones mucho más ambiciosas, mucho más grandes. Y esto a su vez tiene un efecto también para mejorar la competitividad de la organización, no solo por el hecho de hacer bien las cosas tanto en manufactura o en almacenamiento, sino que al contar con estas certificaciones uno puede, por ejemplo, postular para ser proveedores de empresas mucho más grandes, ¿no? Por ejemplo, una empresa grande que quiera contar con los servicios de otra empresa solo va a buscar empresas que tengan dichas certificaciones. Uno, para asegurarse la calidad, ¿no?, de los servicios que quieren contratar, y dos, porque también es parte, vamos a decirle, de las políticas que tienen estas empresas para estar dentro de sus lineamientos de calidad, ¿no? Contratar proveedores de calidad. ¿Y cómo contratas proveedores de calidad? Si están certificados, si tienen por lo menos certificación BPM, certificación BPA. ¿Ya? ¿Está claro este preámbulo de que estoy tratando de hacerte para que entiendas la importancia del tema que vamos a desarrollar el día de hoy? A ver, por favor, coméntenme a través del chat si está claro. ¿Ya? Bien, gracias. Bueno, arranquemos, empecemos con la BPM, ¿no? La BPM, como sus siglas lo dicen, son buenas prácticas de manufactura. La idea de aplicar, digamos, estos requisitos mínimos dentro de buenas prácticas no requisitos mínimos, perdón, estos requisitos de buenas prácticas es minimizar los riesgos de contaminación, más que todo en los productos durante el proceso productivo. Entiende bien, ¿no? Estos requisitos
o si quieres decir, esta serie de procedimientos que te invita a que lleves a cabo las BPMs es para reducir la contaminación de tus productos durante su proceso productivo, su proceso de producción. ¿Ya? La idea es ofrecer productos inocuos, es decir, productos que no tengan ningún efecto o sustancia durante su proceso que pueda contaminarlo, que pueda alterarlo. Y es por eso que te dije que este es como un paso inicial para pensar ya en certificaciones mucho más ambiciosas, como una certificación ISO o una certificación Hazard. ¿Ya? Ahora, mira, lo que te quiero presentar acá, porque hablar de BPM es bastante extenso, ¿no? Pero tenemos que hacerlo, en este caso, solo en lo que corresponde a la sesión. Entonces quiero ser bastante puntual. Y vamos a ver los requisitos que implica tener el BPM dentro de una clasificación, una estructura, ¿no? Una estructura que te pide el BPM y que tengas consideraciones en cada uno de esos puntos o cada una de esas pautas. Primero vamos a hablar de la infraestructura, ¿no? ¿Qué nos recomienda el BPM o qué requisitos tenemos que cumplir en la infraestructura? Después vamos a hablar de los requisitos que nos pide en el control de las operaciones, es decir, ya en el proceso, en los procesos de nuestras operaciones. Ese sería el punto 2. Como punto 3, vamos a hablar de todo lo que está relacionado con el mantenimiento y el saneamiento, ¿no? Más que todo de nuestro centro de operaciones. De ahí vamos a hablar de la higiene del personal, que es un punto también importante, sobre todo si estamos hablando de la inocuidad de nuestros productos. El transporte de nuestros productos, el transporte dentro, más que todo, de nuestras instalaciones. La información sobre nuestros productos y la sensibilización de los mismos hacia las personas que los van a consumir. Y por último, cerramos con lo que es la capacitación. Tenemos que capacitar en cuanto a las buenas prácticas de manufactura, sobre todo a nuestro personal, y algo muy importante que nos sirve incluso para las auditorías, que es todo el tema relacionado con la documentación y con los registros de todas las actividades que implican el BPM. ¿Sí? Entonces vamos a entrar a detallar cada uno de ellos. Solo quería hacerte una presentación, esos son los puntos, vamos a decir, críticos, importantes, que tenemos que tener en cuenta cuando hablemos del BPM. Entonces empecemos con el primero, ¿ya? El primero que se relacione con la infraestructura. El primero se relaciona con todo lo que tenga que ver con nuestras instalaciones, pero esto es muy importante. No solo se refiere a nuestras instalaciones conformadas por los equipos, sino también, conformadas por los edificios, sino también todo lo que corresponde a los equipos, es decir, las diferentes máquinas o, claro, maquinarias que podamos estar utilizando dentro de nuestros procesos, y también los diferentes, vamos a decir, utensilios, herramientas que necesitemos para nuestra producción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración en cuanto a la infraestructura? Que tenemos que reducir al máximo, ¿ya? O sea, reducir, en otras palabras, reducir todo lo que tenga que ser, que está relacionado con la contaminación en nuestras instalaciones, ¿ya? Para eso es importante siempre dentro de nuestras instalaciones, con nuestros equipos, con los utensilios, darles un buen mantenimiento, una buena limpieza, desinfectarlos, ¿no? De tal manera que evitemos cualquier tipo de contaminación. Más que todo contaminación de tipo de polvo, de tipo de aire que pueda existir, o contaminación que pueda darse por sustancias que resulten tóxicas. Entonces evitamos y reducimos todo ese tipo de contaminación, partiendo con lo más básico, que es la limpieza dentro de nuestras instalaciones. Vamos a detallarlo un poco más, porque quiero, en síntesis, ¿no? Cuando hablemos del BPM en la parte de instalaciones, lo que tenemos que procurar es tener instalaciones que estén libres de contaminación, pero no solo en las instalaciones como edificios, sino te he dicho todo lo que se refiere a equipamiento y diferentes tipos de herramientas o utensilios que se utilicen. Mira,
una recomendación básica del BPM es que nuestras instalaciones se encuentren no a menos de 150 metros de otro establecimiento que pueda generar proliferación de insectos, de polvo o de algún tipo de contaminación. Entonces, mira, esto es bastante puntual, acá no se requiere mucho análisis, se está diciendo claramente que no puede estar a menos de 150 metros de otro establecimiento. Eso es básico. Otro punto importante es que las instalaciones no pueden estar ubicadas en zonas de riesgo, ya sea de riesgos por basura, ya sea de riesgos sanitarios, cerca de cementerios o de repente cerca de hospitales, por ejemplo, ¿no? Porque no sabemos toda la carga viral que están cerca a instalaciones de ese tipo. Ojo, otro dato importante, no debe tener conexión directa con viviendas ni con otro tipo de actividades que realicen ni con otro tipo de empresas que realicen actividades distintas. Imagínate, estamos hablando de una organización que se dedica a productos alimenticios que está al lado de una empresa que se dedica a hacer pinturas, por ejemplo, donde involucran muchos componentes químicos, muchos olores, mucho, vamos a decir, proliferación de tipo aire, ¿no? Entonces no sería lo más adecuado, ¿no? Dedicarse a una empresa de alimentos al lado de una empresa que hace algún tipo de procesos químicos, ya como los que implican las pinturas, ¿no? Ese es otro dato bastante puntual. Y bueno, haciendo más énfasis en cuanto a la infraestructura, hace mucha referencia a las vías de acceso y tránsito interno, ¿no? Es decir, vías que deben estar adecuadamente pavimentadas. ¿A qué se refiere con esto, no? Por ejemplo, no pueden ser vías de tierra, ¿no? Que generen el levantamiento de polvo. Por eso indica claramente que tienen que ser vías pavimentadas para garantizar el adecuado tránsito tanto de personal como de vehículos o de otros elementos que requieran algún tipo de transporte que evite que se genere contaminación, que evite que se genere también cierto tipo de accidentes e incluso desperdicios. Entonces, básicamente te estás dando cuenta de que estamos hablando de la infraestructura, estamos hablando de las instalaciones, ¿ya? Acá ya nos da algunas pautas mucho más específicas acorde vamos a decirle, a la infraestructura interna, ¿no? Que debe tener en este caso nuestras instalaciones, ¿no? Por ejemplo, tiene que tener cierres herméticos que impidan el ingreso de insectos, de roedores, de cualquier tipo de elemento contaminante. Tiene que tener una ventilación que permita la eliminación de aires contaminados, que sea una ventilación fluida. Tiene que tener una buena iluminación, independientemente si es artificial o si es una iluminación natural, ¿no? Y también tiene que tener ambientes que pueda ser con dispositivos que puedan medir y regular la temperatura. Eso depende mucho también del tipo de producto que es el que se esté procesando, elaborando, ¿no? En la organización. Pero eso ya, como te digo, son aspectos ya mucho más puntuales y que puede que haya ciertos cambios dependiendo del tipo de producto y del tipo de organización también, ¿ya? Muy bien. Hasta ahí, ¿está claro lo que te acabo de explicar respecto a lo que tenemos que cumplir mínimamente dentro de lo que es infraestructura, dentro de lo que es BPM? A ver, por favor, confírmenme. Muy bien, excelente. Te dije que no solo era el tema de instalaciones, sino también el tema de equipos y utensilios. Y esto es muy importante. En cuanto a los utensilios, en cuanto al equipamiento y todo eso, deben ser utensilios hechos con materiales que no permitan la transmisión de ningún tipo de sustancias, ni ningún tipo de olores, ni ningún tipo de sabores. Tienen que ser hechos de materiales totalmente inocuos para impedir este tipo de
vamos a decir, de transmisiones indeseadas. Por lo general lo que se pide es que los utensilios a utilizar sean utensilios lisos y de acero inoxidable. ¿Por qué lisos? Porque imagínate, si tienen ciertas porosidades, si tienen ciertos hoyitos por ahí, grietas, eso puede hacer que se acumule material y que ese material de cierta forma contamine, vamos a decir, cierto tipo de insumos. Entonces no es la idea. Entonces acá también el BPM está siendo bastante claro, ¿no? Utilizar materiales, utensilios de acero inoxidable que son también mucho más fáciles de limpiar y de desinfectar y que sean lisos. ¿Ya? También hace una recomendación muy importante: evitar el uso de maderas y productos que puedan corroerse. Básico, ¿ya? Ahora, dentro de las instalaciones no solo es importante tener en cuenta la ubicación, como es lo que he mencionado al inicio, sino también es importante considerar que el BPM hace mucho énfasis en ciertos ambientes que debemos de tener dentro de nuestras instalaciones, y uno de ellos es el que se refiere a lo que son vestuarios y baños, ¿ya? Esto es importante, nos indica, nos precisa que los vestuarios y los baños deben estar separados de todo lo que se refiere a las instalaciones de producción. O sea, no puede estar producción y al ladito el baño, para hacerlo mucho más sencillo, para hacerlo mucho más simple. Sí, obviamente que tienen que haber baños y vestuarios limpios, ¿no? Y bien diseñados y bien construidos, pero no pueden estar cerca, ¿no?, de donde se realiza la producción, porque en este caso, si vamos a hablar de una empresa que se dedica a alimentos, pues no es concebible que se realice que los baños y los vestuarios estén cerca a las líneas de producción. Si van a hacer una auditoría a esa empresa, que puede que esté presentándose para obtener su certificación BPM, de todas maneras la van a descartar si es que encuentran unas instalaciones o una distribución de instalaciones de ese tipo. Almacenes, mira, el BPM también hace mucho énfasis a cómo es que se tiene que ordenar y cómo es que se tiene que tener en consideración la distribución de los almacenes, ¿no? En primer lugar tenemos, digamos que el almacén, vamos a decir, de principal, o el almacén que implica las principales entradas para la organización, que es el almacén de materia prima, el almacén de insumos, ¿no? Tiene que ser un lugar obviamente adecuado para la preservación, ya sea de los insumos, ya sea de la materia prima, que permita conservarlos en buen estado, y sobre todo que permita su conservación sin contaminación. ¿Ya? Sin contaminación. Y obviamente, siempre que vamos a trabajar con almacenes, y siempre que trabajamos con almacenes, ustedes tienen completamente claro que ya empezamos a generar documentación, ¿no? Ingreso, salida. Todo tiene que estar siempre documentado, todo tiene que estar siempre registrado, porque eso también es parte de la documentación que se va a revisar dentro de tu proceso de BPM, si es que quieres optar por esta certificación. Mira, después acá hay un almacén que de repente no lo mencionamos mucho, pero que la certificación BPM te va a decir, muéstrame dónde está, ¿no? Que es tu almacén de artículos de limpieza. Y esto es importante porque los artículos de limpieza, bueno, son productos químicos, ¿sí?, ¿no?, que se utilizan para la desinfección, ¿no?, para la limpieza. Entonces no pueden estar pues cerca a un almacén, por ejemplo, de materia prima, de insumos que son destinados para por ejemplo, para la alimentación, ¿no? Entonces, todo lo que se refiere a artículos de limpieza tiene que estar en un almacén diferente, en un almacén acorde solo para este tipo de productos, que son básicamente para limpieza y desinfección. Después tenemos el almacén de productos perecibles, y esto es importante porque si estamos hablando de productos perecibles, no es por cualquier ambiente, tiene que ser un ambiente que cuente con que cuente con
que cuente con... ay, se me dio la palabra mal. No requisitos, con las especificaciones, ¿no? Que garanticen, por ejemplo, el tiempo útil, ¿no? De dichos productos. O sea, es decir, si a veces hay algunos productos que requieran ser refrigerados, ¿no? O mantenerse a cierto tipo de temperatura. Entonces, no puede estar en cualquier ambiente, tiene que ser un ambiente adecuado a mantener esa temperatura. No sé, ahora un ejemplo clarito de esto podría ser, solo para entender esto, las vacunas, ¿no? Las de Pfizer, por ejemplo, esas son vacunas que necesitan un ambiente especial, ¿no? Que mantenga la temperatura, no sé a cuántos grados, pero que es necesario que para preservarla esté con esa temperatura. Ahora, si quiero ir a algo más cercano de repente a nosotros, sería cierto tipo de alimentos, ¿no? O cierto tipo de productos como por ejemplo pescados, ¿no? Que requieren estar congelados para que se preserven, ¿no? Entonces no los vamos a colocar en cualquier ambiente, tienen que ser ambientes que permitan garantizar su inocuidad durante la estadía que estén dentro de estos almacenes. Y bueno, tenemos los almacenes de productos finales, que vendrían a ser prácticamente el almacén que ya representaría nuestras salidas, ¿no? Es decir, de productos que ya están listos para ser enviados o colocados en el mercado. Entonces, te das cuenta, hace una diferenciación bastante notoria, bastante clara de la forma en la que se tiene que tener distribuidos y diferenciados nuestros almacenes. ¿Estamos? Bien. Dato básico, dato importante, el tema del agua, ¿no? Para empezar, debemos contar con instalaciones que tengan acceso a agua potable. Eso no es negociable, ¿ya? Eso no es negociable. El agua puede ser captada ya sea por las instalaciones convencionales, ¿no? De la red pública, o puede ser por un pozo, o puede ser por cisterna, ¿no? El tema es que tenemos que garantizar que el agua del cual disponen nuestras instalaciones sea agua potable, sea agua limpia, agua sin ningún tipo de contaminación, ¿ya? Nuestras instalaciones sí o sí deben de contar con servicios higiénicos, ya, más que todo relacionados a lo que implica el lavado de manos básico. Esto incluso ahora de repente se ha mencionado y se ha hecho mucho más énfasis por el tema de la pandemia, pero en realidad es algo que deberíamos y no entiendo por qué no es parte de lo que debería ser un hábito convencional, un hábito normal, un hábito continuo, que es el lavado de manos, ¿ya? El material que se debe utilizar para estos lavados de manos, más que todo al ingreso, ¿ya? De las instalaciones de producción, tiene que ser hecho de material liso, de color blanco, siempre tiene que tener jabón básico, siempre tiene que tener jabón y un suministro de agua permanente, ¿sí? ¿Estamos claros? Quiero que entiendas, esto es muy diferente a considerarlo a los baños y vestuarios. Esto es básicamente para el lavado de manos, es decir, para tener las manos limpias antes de ingresar al área de producción. Este también es algo que de repente no lo habíamos tomado en consideración antes, pero que lo hemos visto ahora mucho más por el tema de la pandemia, sobre todo en varios establecimientos, ¿no? Que es el gabinete de higienización, que es básicamente, como pueden observar acá, ¿no? Es como una especie de cajita, ¿no? Donde se coloca agua con cloro o con detergente, para más que todo lograr una desinfección en este caso del calzado, ¿no? Del calzado. Es decir, nuestro calzado está sucio, entonces la idea
por los lugares que hemos ido transitando. La idea es que cuando ingreses a las áreas de producción estés completamente limpio, inocuo, ¿no?, de cualquier tipo de contaminación. Entonces, date cuenta, mira, el VPN en cuanto a infraestructura está siendo bastante claro, está siendo bastante puntual. Cuando hay una inspección o una auditoría de VPN, esos son detalles importantes que van a revisar porque están, digámoslos, considerándolos de manera obligatoria, más que obligatoria, diría de manera necesaria. Son necesarias para mantener estas buenas prácticas de manufactura. Este es en el caso de disposición de aguas hervidas, es decir, de agua tratada, es decir, de agua no... de agua que no es para consumo humano. A veces de repente el proceso, ¿no?, el proceso que se realiza dentro de la organización implica que se genere algún tipo de no, vamos a decir, de residuo con el agua, ¿no? Entonces eso sería una especie de disposición que la empresa va a solicitar en cuanto a cuál es el tratamiento que tiene con el agua que genera por parte de su proceso, ¿no? Si es que se puede reutilizar o no se puede reutilizar, si es que es agua que está generándose con algún tipo de contaminación o no. Entonces eso es eso hay que tenerlo en consideración dentro de las instalaciones, porque si es que se está generando este tipo de residuos, no es que se viertan solamente por, vamos a decir, por nuestras cañerías, ¿no? Porque eso también podría implicar cierto tipo de contaminación. Entonces, si es que se está generando algún residuo con el agua, ese residuo tiene que ser tratado para que, si es que se va a eliminar, no se elimine con ningún tipo de residuo contaminante. Todo lo que se refiere a disposición de residuos sólidos está más que todo relacionado a los diferentes contenedores, ¿no?, o recipientes que se tiene para en este caso también para tener en orden, no en orden, sino para hacer una correcta clasificación de los diferentes residuos que tenemos, ¿no? Pueden ser plásticos, pueden ser metales, pueden ser vidrios, o pueden ser orgánicos, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque en el caso de residuos orgánicos también es importante tenerlo en recipientes diferentes, es decir, que no se estén mezclando con otro tipo de residuos, por lo mismo que por el hecho de ser orgánicos puede atraer, ¿no?, a insectos, y los insectos a la vez pueden atraer a cierto tipo de contaminación, ¿sí? Y eso sería básicamente todo lo que se refiere a las pautas más importantes, a las pautas que más exige la BPM en cuanto a lo que se refiere a infraestructura, que te lo resumo: son las instalaciones, el equipamiento o los equipos y los utensilios. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Estamos claros? A ver, confírmame, ¿está claro hasta ahí? Muy bien. El segundo aspecto que a tratar por parte de la BPM es el control de las operaciones, y básicamente acá lo que va a revisar es la forma en la que se están llevando los procesos, ¿no? Los procesos básicamente ya en el área de producción, es decir, si se está produciendo de tal manera que no se produzca ningún tipo de contaminación en los productos que puedan ser peligrosos o pueden ser dañinos, en este caso para el consumo humano, ¿no? Entonces acá obviamente lo que se va a revisar también son los procedimientos, ¿no? Los famosos POE, que son los procedimientos de operaciones estándar, ¿no? Se va a revisar que estos se hagan, por ejemplo, de tal manera de que se está cumpliendo con producir productos inocuos, productos que no están con ningún tipo de contaminación y que puedan ser distribuidos para que puedan ser consumidos con total seguridad por parte de las personas a las cuales se quieren dirigir, ¿no? Entonces acá obviamente se van a revisar esos manuales de procedimientos, se van a revisar esos POEs, como te digo, esos procedimientos
de operaciones estándar, ¿no? Y también se va a revisar todos los registros y todos los controles, porque en esta etapa también se revisa que no solo de que el personal o que las actividades se realizan de manera segura y de manera no contaminante, sino también que se esté entregando, que se haya capacitado al personal. Eso tiene que estar, por ejemplo, en registros, ¿no? Que se haya entregado el EPP adecuado para evitar cualquier tipo de contaminación. Eso también tiene que estar en registros, ¿no? Es importante tener en cuenta todo eso. Entonces miremos, ¿no? Básico, si vamos a hablar del BPMN, ¿qué van a revisar primero? ¿Qué es lo que van a revisar dentro de este punto para darte esta certificación? Las fases de producción, ¿no? Es decir, desde las entradas, ¿no? Desde lo que entra, lo que se transforma y lo que sale, ¿no? Eso es importante. Entonces van a revisar en cada etapa de tu producción la manera en la que se está realizando el trabajo. Entonces, punto número 1 es tener bien mapeado todo el proceso de producción, todas las actividades que implican este tipo de producción. Bien, como te digo, ¿no? Este procedimiento implica desde las entradas hasta las salidas, ¿no? Esto implica también los proveedores con los cuales estás trabajando, ¿no? Si son proveedores confiables, si son proveedores, ¿no? Con los cuales tú puedes decir que los insumos o la materia prima que te están que te proveen están libres de contaminación, están libres de cualquier tipo de sustancia peligrosa. En cuanto al proceso, ya te digo que van a revisar según tu flujograma, ¿no? Y la salida, que vendría a ser ya el producto final. Esto es importante, ¿no? Definir los controles que aseguren la inocuidad del producto durante las fases de producción. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que a nuestros procedimientos o a las actividades que se realizan dentro de la producción tienen que estar de cierta manera controlados, en el sentido de que debemos asegurar que nuestro proceso se realiza de tal manera que no que impide cualquier tipo de contaminación, ¿no? Por ejemplo, si parte del proceso es coger la materia prima para colocarla dentro de un recipiente, es un ejemplo muy sencillo, solo el hecho de coger ya implica ciertos controles. Por ejemplo, que el personal que coge esa materia prima, en primer lugar, lo primero que haya hecho es que se haya lavado las manos, ¿no? En segundo lugar, que esté con guantes, vamos a decirles, especiales para agarrar ese tipo de material. En tercer lugar, que tenga, no sé, una toca en la cabeza para evitar cualquier caída de cabellos, ¿no? Que tenga su uniforme de trabajo, que precisamente es un uniforme especial para evitar cualquier tipo de contaminación. Entonces, ¿te das cuenta? De arranque ya esos serían los primeros controles para asegurar que esa actividad, que es pasar el material, ¿no? O el insumo, la materia prima a un recipiente, se está haciendo con todos los protocolos que van a impedir que se contamine solo durante esa actividad. ¿Sí? Estoy tratando de ser bastante genérico, porque eso puede variar dependiendo de cómo es el proceso, dependiendo de cada empresa. Lo que quiero que entiendas y lo que quiero que quede claro es que que cuando te hagan la auditoría o cuando se hace la auditoría del BPN, van a revisar precisamente cuáles son esos controles que se dan durante todas las fases de producción, con el fin de asegurar la inocuidad del producto, ya del resultado final. Obviamente todo esto tiene que estar supervisado, tiene que haber un supervisor, y este supervisor a su vez no solo es que supervise y creemos en su palabra, tiene que haber controles documentados, porque eso es lo que se va al final revisar, y porque es la evidencia.
Esto es importante, actualizar los procedimientos. Es decir, si hemos hecho algunos cambios, ¿no?, en nuestros procedimientos, estos procedimientos tienen que estar actualizados y tienen que estar documentados. ¿Por qué? ¿Por qué documentados? Porque es una forma de darle capacitación también a nuestro personal, ¿no?, en cuanto a los cambios que se han hecho a fin de mejorar la inocuidad, y también nos sirve para capacitar a personal nuevo que pueda entrar o que pueda ingresar a esta área, más que todo de producción. ¿Ya? Aparte de eso, implica también tener control de ciertos variables, vamos a decirle, dentro de nuestra organización, como por ejemplo que nos permite tomar medidas en cuanto a temperatura, en el caso de que trabajemos con almacenes especiales, ¿no? Entonces, o productos que requieren cierto tipo de cuidado diferente para su conservación. Allá. Entonces, como te había dicho, todo esto tiene que ser monitoreado, tiene que ser supervisado, ¿no? Pero para que sea monitoreado y para que sea supervisado, tiene que existir, pues, esa documentación. Entonces, acá no solo, y esto es importantísimo resaltar, en esta etapa del control de las operaciones, no solo se va a revisar cómo es la forma, ¿no?, en la que se realizan las operaciones, sino también se tiene en consideración si el personal ha sido capacitado, ha sido instruido, ha sido formado para que realice esas operaciones de esa manera en la cual se busca preservar la inocuidad. Y para eso es importante tener estos documentos donde están los procedimientos que cumplen con nuestros controles y también los registros en los cuales indica que en efecto se ha hecho las capacitaciones, las inducciones, ¿no?, al personal para que haga su trabajo de manera adecuada, conforme a lo que se pide cumplir para mantener procesos que permitan tener productos sin contaminación. Obviamente toda la documentación tiene que estar en el idioma del lugar donde se están realizando las actividades, ¿no? En nuestro caso, todo el mapa de procesos, todos los manuales de organización y funciones, todos los POE, los procedimientos de operaciones estándar, todo tienen que estar en idioma español, porque es el idioma que estamos hablando. Y en el caso de manejar instrumentos, también tiene que haber una capacitación, ¿no?, respecto a cómo se utilizan los diferentes instrumentos que nos ayudan a tomar, por ejemplo, medidas de tiempo, de temperatura, de presión, de humedad, entre otros, dependiendo del tipo de procesos que realicemos, ¿no? También tiene que estar registrado que se ha dado esa capacitación, que el personal se encuentra realmente apto a saber utilizar e interpretar la información que nos proveen los diferentes tipos de instrumentos. Y bien, otro aspecto importante que tenemos que tener en consideración es que nuestros productos, vamos a decir los productos ya finales, siempre tienen que estar colocados ya sea en mesas, tarimas, anaqueles, ¿no?, o cualquier vamos a decirle ay, se me dio el nombre, superficie, ya, o alguna superficie, ya que evita que tenga contacto con directamente con el piso, ¿no? Entonces la idea es que por eso es que se usan a veces los famosos pallets, ¿no?, o se utilizan ciertos anaqueles, ciertas tarimas, para evitar precisamente que haya este contacto entre el suelo, ¿no?, y los productos, ¿no? Entonces eso es otro de los requisitos indispensables que hay que tener en consideración, ya, en cuanto al control de procesos, ya, porque acá ya estamos hablando ya del contacto que tienen y del cuidado que estamos teniendo, no solo con nuestros productos finales, sino también con nuestros diferentes insumos o materia prima, ¿no? Y bueno, por último, ¿no?, se tiene que evitar, ¿no?, cualquier tipo de material dentro de nuestros controles que puedan ser peligrosos, ¿no?, para nuestros en este caso nuestros procesos, ¿no? Estamos en la etapa de
del proceso, ¿no? Es decir, de todas las actividades que necesitamos para la producción, para la fabricación, para la elaboración o producción, ¿no? Entonces, y la idea es que nosotros estamos aplicando acá controles, y cuando nos referimos a los controles, hacemos énfasis a aquellos aspectos, ya sea a través de procedimientos o a través de materiales que buscan que nuestros procedimientos sean orientados a mantener esa inocuidad, ¿no? A mantener esa inocuidad. Entonces, ¿a qué se refiere con esto de que los controles debemos ser cuidadosos cómo los utilizamos? Por ejemplo, ¿no? Si tengo que desinfectar, ¿no?, mi área de trabajo, tengo que desinfectarlo con una sustancia que me permita la desinfección, ¿ya? Sí, en efecto sí, pero que no sea, pues, peligrosa cuando esté, que en cuanto a, digamos, al efecto, a la consecuencia que tenga esta, no solo como desinfección, sino que pueda tener una consecuencia negativa, ¿no? Después, si en el caso de que haga la, no sé, la manipulación de la materia prima, de repente no me deja entender, lo voy a hacer más claro. Es como que yo desinfecto mi mesa de trabajo con una sustancia, ¿no? Yo lo que necesito es que mi mesa de trabajo esté desinfectada, pero cuando ponga, no sé, material en esa mesa, no tenga la desconfianza o no tenga el temor de que la sustancia que he aplicado antes va a afectar ahora al material que estoy colocando encima de esa mesa. ¿Me he dejado entender? Entonces tiene que ser, por eso dice, los controles que utilicemos para mantener la inocuidad, en caso de que utilicemos algún tipo de producto, tienen que ser productos que no atenten contra la seguridad de nuestro proceso. Entonces, haciendo como resumen, ¿no?, de todo lo que estamos hablando respecto al control en las operaciones, se refiere a las digamos, a las medidas que vamos a tomar dentro de nuestros procesos de producción para asegurar que estos procesos realmente permitan la inocuidad, ¿no?, de los productos que vamos a elaborar. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, básico, analizamos el proceso, cuáles son sus fases, qué controles estamos tomando, los definimos. Todo esto tiene que ser supervisado. No solo basta con supervisar, hay que capacitar. Toda capacitación y todo control y todo material que se utilice para llevar a cabo estos controles en mis procedimientos o en mi proceso de producción tiene que estar registrado y documentado. ¿Vale? ¿Vale? ¿Estamos? A ver, por favor, confírmenme a través del chat. Bien. Next, ahora vamos a hablar de lo que se refiere al mantenimiento y saneamiento. Ya, el mantenimiento está más que todo enfocado en dos pilares importantes para el BPM. El mantenimiento se va a llevar a cabo gracias a la limpieza y a la desinfección. Y el saneamiento está más que todo adecuado al control de plagas, manejo de desechos, que lo vamos a ver ahorita en un instante, ¿ya? Primero empecemos con la etapa de este mantenimiento que te digo, que tiene dos pilares fundamentales, que es la limpieza y la desinfección. La limpieza, a su vez, podemos desagregarla en prelimpieza, ¿ya?, que es la eliminación grosera de la suciedad. Después la limpieza principal, que es una separación de grasa y suciedad, y el enjuagado, que es la eliminación de la suciedad disuelta, ¿no? Entonces, limpieza en tres etapas, ¿no? Prelimpieza, limpieza principal y enjuagado, ¿ya? En cuanto a la desinfección, tenemos muy parecida, ¿ya? Tenemos la desinfección, que es utilizando el desinfectante. El enjuagado final, que es eliminar los residuos del desinfectante. Y el secado, que puede ser con el mismo, digamos, aire seco,
evitar el uso de secadores, es decir, esperar que se seque una vez que hemos hecho este enjuagado, este retiro, digamos, o esta limpiecita final que se hace luego de que se ha hecho la desinfección, ¿no? Entonces te das cuenta, dos pilares fundamentales cuando hablemos del mantenimiento en VPN es la limpieza y la desinfección. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque también tiene que haber un procedimiento de cómo hacer la limpieza, qué es lo que se utiliza para hacer la limpieza, y también tiene que haber un procedimiento para la desinfección y qué es lo que se utiliza para la desinfección, cuándo se hace la limpieza, cuándo se hace la desinfección, y todo eso tiene que estar documentado y todo eso tiene que estar registrado, porque eso es lo que te van a pedir también cuando te hagan la auditoría de VPN, ¿ya? Mira, acá el VPN te dice, te indica un procedimiento para la limpieza, ¿no? Básico, te dice que la limpieza tiene que ser diaria al término de cada jornada de trabajo, ¿no? Eliminar de las superficies de trabajo todos los residuos, raspando en el caso que sea necesario, en el caso de que se generen ciertos residuos que se puedan pegar, tipo grasa, por ejemplo, ¿no? Aplicar detergente, ¿no?, para eliminar la suciedad y también eliminar cualquier tipo de bacterias. Después enjuagarla con agua potable, ¿ya? Potable. Y después se puede, adicionalmente lo indica, recurrir a agua caliente para remover las grasas o costras de comida en el caso que todavía hayan quedado, ¿ya? Pero ¿con qué te quedas? Con que la limpieza tiene que ser diaria al final de la jornada de trabajo con detergente, ¿vale? Para la desinfección, ¿qué te indica? ¿Ya? La desinfección es eliminar cualquier tipo de bacterias, es diferente a la limpieza. La limpieza va más que todo a suciedad, la desinfección va más que todo a la existencia de bacterias, ¿no? Entonces, primero se tiene que realizar una limpieza completa y después se puede pasar a una etapa de desinfección utilizando desinfectantes que estén comprobados, no causan ningún tipo de perjuicio a la salud humana, ¿no? Tenemos, incluso acá ya si nos queremos poner un poco más puntuales en cuanto a lo que nos indica la desinfección por parte del BPM, tenemos desinfección ya sea por sustancias químicas y tenemos desinfección por calor. En el caso de la desinfección por calor es utilizando agua hirviendo, que se puede aplicar más que todo a los utensilios, En el caso de desinfección por sustancias químicas es utilizando lejía, ¿no? Amonio también, amonio cuaternario, que también estuvo, si quieres decirle, muy de moda cuando hace un año, cuando empezó el tema de la pandemia, más que todo para la desinfección del calzado, ¿no? ¿Ya? ¿Dónde puedes utilizar más que todo el cloro? El cloro puedes utilizarlo perdón, me fui. El cloro, ¿no? Bueno, el cloro es el desinfectante, digamos, rey por excelencia y es más fácil de conseguir también, ¿no? Es incoloro y es barato, pero sí tiene olor, ¿eh? No puedo decir que es inodoro, porque sí tiene un olor que no es tan agradable, ¿no? El detalle de las desventajas del cloro es que es corrosivo, ¿no? Que irrita la piel. Incluso podría decir que también irrita la vista, que tiene efecto de colorante. Eso es lo que más odio del cloro, ¿no? Alguna vez les ha caído, les ha salpicado lejía la ropa, la malogra, ¿no? Cuando les salpica una gotita de lejía a la ropa, ya te la malogró, ¿no? Pero sigue siendo, por el hecho de ser de acción rápida y barata, vamos a decir, el insumo de desinfectante por excelencia. ¿Cómo aplicar hipoclorito de sodio al 5%? Acá te recomienda en agua para bebida 2 gotas por litro de agua y esperar entre 15 a 30 minutos antes del uso. Para verduras, una cucharadita de agua entre 15 a 30 minutos. Para utensilio, 2 cucharaditas por litro de agua entre 15 minutos y después escurrir. Y para superficies y pisos, interesante, 5 cucharaditas por litro de agua y no se debe enjuagar.
¿Ya? Entonces, mira, esta sí creo que la conservas porque esta no necesariamente la puedes aplicar solo para sacar la BPM, sino es información creo bastante útil en el caso de que quieras también desinfectar tu casa, ¿no? Tu casa. Ahora sí, vamos a hablar de la segunda parte que implica el VPN, que se refiere a lo que es el saneamiento. Ya, en cuanto al saneamiento, primero buscamos la eliminación de equipos y materiales en desuso, buscamos la eliminación de residuos y buscamos el control de plagas, más que todo de insectos, las cucarachas por ahí, los roedores, los ratoncitos que a veces van andando ahí dando vueltas, y sobre todo si se trata de empresas que se dedican a la producción de cierto tipo de alimentos, ¿no? Y también el traslado por ejemplo, de algunos materiales que pueden ser contaminantes. ¿Ya? De acá vamos a hablar también mucho de lo que es la desinsectación y lo que es la desratización. Y creo que sus nombres los explican un poco solos ya, ¿no? Desinsectación es, digamos, control contra insectos, y desratización es control contra roedores, ¿ya? Entonces, mira, creo que la etapa de mantenimiento la tenemos clara: limpieza y desinfección, ¿no? Ahora vamos a entrar a la etapa de saneamiento. Primero empecemos con el control de vectores, ¿ya? ¿Por qué es importante tener este tipo de control? Porque estos, ya sean insectos, ya sean aves, ya sean roedores, hormigas, incluso moscas, pueden transmitir enfermedades y pueden contaminar alimentos con esta transmisión de enfermedades. Por eso es importante tener bajo control todo tipo digamos, de animalillos, no sé cómo decirle, se me dio un poco la palabra de estos seres que no aportan para nada, ¿no? a nuestra producción, sino al contrario, ¿no? Nos da incluso hasta una mala imagen, ¿no? Con los roedores sí hay que tener mucho cuidado. Los roedores siempre están ahí rondando por la basura, por eso es importante tener en cuenta tener contenedores o recipientes adecuados, más que todo para desechos de tipo orgánico, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta la revisión de nuestras cañerías, de nuestros conductos de desagüe, porque muchas veces por ahí también es que digamos, la zona de tránsito de estos roedores. Entonces sí tiene que haber una supervisión de estas instalaciones. Esto me hace acordar a un caso, esto del control de los roedores, hace mucho tiempo ya. No les voy a decir, no creo que sea correcto que les diga el nombre, pero fue en un hospital acá en Arequipa, en donde los pacientes se estaban quejando porque había un gato. Sí, un gato, un michimiau. Un gatito estaba ahí caminando ahí por los pasillos del hospital, ahí estaba caminándose por los cuartos, ¿no? Y por ahí algunos pacientes habían encontrado pelos de gatos en su comida, ¿no? Entonces los pacientes se empezaron a quejar, ¿no? Se empezaron a quejar, y el tema es que va la prensa, ¿no? A dicho hospital, ¿no? Para preguntar si en efecto había un gato, ¿no? Y van al hospital y ahí estaba por el gato. No era mentira, no era exagerado. Estaba el gato ahí caminándose por el hospital. Y cuando le preguntan, no al personal médico, ¿no? Sino al personal que se encarga en este caso de la limpieza del hospital, ¿por qué rayos hacía un gato ahí en el hospital, en un lugar donde no puede haber animales? La respuesta fue, no sé si lo hizo de broma o si lo hizo de una manera inocente, pero la respuesta fue que tenían un gato porque había ratones. Sí, es verdad, es una historia verdadera. Sí, salió en las noticias, ¿no? Ok, eso no es un control de roedores, por si acaso, ¿ah? Eso no es un control de roedores, pero sí me pareció interesante comentarles algo que pasó aquí en la ciudad, ¿no? Que puede que suene a chiste, pero fue algo verdadero, ¿no? Control de cucarachas. Las cucarachas son seres realmente desagradables, son seres que en sus patas pueden, obviamente, contienen una carga bacterial por todos los lugares en los cuales se desplazan, ¿no? Suelen estar muchas veces buscan refugio en las cocinas, ¿no? Por ahí entre
ciertos electrodomésticos como las refrigeradoras, los hornos, las mismas cocinas, ¿no? Es importante por eso hacer limpieza diaria para evitar que aparezcan este tipo de animalillos, y en el caso de que exista, obviamente hay que informarlo, hay que comunicarlos, hay que erradicarlos, hay que eliminarlos. Las moscas también, ¿no? ¿Qué te puedo decir de las moscas? Sabemos todos los lugares, las moscas consideradas uno de los animales más sucios, ¿no? Y obviamente están llenos de bacterias, y sobre todo si vamos a trabajar con empresas, ¿no? Que se dedican a la producción de productos para el consumo humano, no puede ser posible que haya este tipo de animales dentro de nuestras instalaciones, y sobre todo dentro de lo que es áreas de producción. Entonces es necesario siempre mantener un ambiente ya sea libre de moscas, libres de cucarachas, libres de roedores, libres de incluso hasta de pájaros, ¿no? Los mismos pájaros también tienen elementos contaminantes, ¿ya? Entonces esto dentro de lo que es saneamiento es importante, todo lo que es el control de plagas, y obviamente varía de acuerdo a cada empresa, a cada organización. Después tenemos lo que es el control de residuos, que ya básicamente que ya me adelanté un poco, que es tener tachos o recipientes para cada tipo de residuo. No podemos tenerlos, por ejemplo, cáscaras con papeles, ¿no? Debe haber un recipiente que sea solo para cáscara o residuos orgánicos y otro para papeles, ¿ya? Entonces, mira, ya vamos avanzando 3 puntos importantes. Ya vamos infraestructura, ya vamos controles en los procesos, que ahí quiero hacer énfasis que se refiere a qué acciones estamos tomando dentro de nuestras actividades o nuestros procedimientos de producción que aseguran que es un proceso inocuo. Y ahora acabamos de hablar todo lo que se refiere al mantenimiento y al saneamiento. Y el mantenimiento más que todo enfocado en limpieza y desinfección, y el saneamiento en el control de plagas y el control de residuos sólidos. Ahora vamos a pasar a un aspecto muy importante que también tiene que estar documentado, porque también tiene que haber un procedimiento y también tiene que haber un registro, porque también se entrega cierto tipo de EPP para lo que se refiere a la higiene personal. Y esto es importante porque ya hemos hablado de la infraestructura. La infraestructura tiene que estar limpia, desinfectada, tiene que estar inocua. Ya hemos hablado del procedimiento, es decir, qué es lo que se tiene que hacer y cómo estamos controlando de que en efecto se haga de la manera más limpia, más ordenada, más adecuada, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la parte de las personas, y acá es importante porque las personas, no solo por un tema de cuidar su aspecto personal, o sea, personal, sino porque son personas que van a estar dentro de la producción y tienen que ser personas que de todas maneras tienen que estar ya dentro de esta cultura de buenas prácticas higiénicas dentro de la empresa. Esto es muy importante. Entonces, básico, primero tenemos que tener en consideración que lo primero que te va a pedir en este caso la auditoría de BPN respecto a tu personal es saber si se ha hecho el examen médico y si el personal que está elaborando tiene el examen médico vigente. Básico, no puede haber personal que no haya pasado su examen médico, ¿ya? Otro aspecto importante es que no se puede, el personal que está en este caso dentro de las líneas de producción no puede trabajar con cierto tipo de enfermedades o con cierto tipo de heridas, porque pueden ser contaminantes. Imagínate una persona que está resfriada y que está trabajando con insumos que es para la elaboración, no sé, de pan. Todo el tiempo está estornudando en la masa, o sea, imagínate, ya no sé, ya les quita las ganas de comer pan, seguro. O una persona que se cortó, ¿no? Entonces, eso es importante, y eso no es dable, ¿ya? Hábitos que se deben tener en cuenta es el cabello recortado, en el caso de los varones, en el caso de las señoritas el cabello recogido, para evitar la barba, estar bien afeitado, uñas recortadas, ¿no? Limpias, sin esmalte, sin cosméticos, ¿no? No por un tema de que ¿qué rayos? ¿Por qué no podemos ir arreglados a nuestro centro de trabajo? No se trata de eso, se trata más que todo de estar, por ejemplo, el esmalte ya tiene elementos químicos, ¿no? La barba puede producir que caiga, no sé, cabello, no sé cómo decirle,
pelos de barba, no sé, en los insumos que se está trabajando. Las uñas recortadas, obviamente, porque si las uñas son grandes, acumula también pues suciedad, ¿no? Por eso es que es importante esto, y el supervisor se va a encargar, ¿no?, de revisar que se cumpla con estas pautas de higiene personal, y obviamente también tiene que registrar, cada supervisión tiene que ser registrada, ¿no? Y también se tiene que indicar cada cuánto tiempo se hace este tipo de supervisiones. Durante la producción es importante que antes se haya hecho este lavado de manos, por eso es que incidí en la parte de infraestructura en que tiene que haber un lavamanos, ¿no? Antes de ingresar a la zona de producción, ¿no? Aspectos muy básicos, no se puede comer en el área de producción, no se puede fumar, mucho menos, ¿no? No se puede tocar nuestros insumos con las manos si es que no se han sido lavadas previamente. Dentro de la higiene personal también es importante que el personal cuente con un uniforme que sea, por ejemplo, lo general es que sea un mandil, ¿no? O una toca o un gorrito para agarrar lo que es el cabello. De preferencia se le solicita que este uniforme de trabajo, más que todo dentro de producción, sea de color blanco, ¿no? De color, porque te das cuenta pues si está limpio o no. Otro color no te darías cuenta. Y es importante en esta etapa realizar capacitaciones respecto a la importancia de la higiene personal y de la importancia de la higiene dentro del proceso de producción. ¿Ya? Es importante, no es que son temas obvios que hay que dejárselos al personal, no, es importante también realizar este tipo de capacitación, y como te digo, toda capacitación tiene que tener un registro, porque eso también te va a pedir el BPM. Muy bien, queridos chicos, hasta ahí ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? A ver, manifiéstense. Muy bien. Ahora, cierto tipo de accesorios, ¿no? Que pueden ser anillos, alhajas o similares, tampoco están permitidos dentro del área de producción. O sea, el personal puede ir, ¿no?, con ellos, pero para entrar ya al área de producción tiene que quitárselos, ¿no? Bien, ya. Después de estos que son, digamos, en realidad todos los aspectos que estoy mencionándote son muy importantes, ¿ya? No es que uno sea más importante que el otro, pero ya hemos, digamos, que pasado la parte más gruesa, ¿no?, de lo que se revisa dentro del BPM. Ahora hablamos del transporte, y en cuanto al transporte, para hacerlo simple, se refiere a que estamos transportando insumos, estamos transportando materiales, estamos transportando productos terminados, ¿no? Todo ese desplazamiento de un almacén a otro, o todo ese desplazamiento dentro de nuestras mismas áreas de producción, tiene que hacerse de tal manera que impida la contaminación de nuestros productos, ¿ya? Entonces tenemos que tener que ser muy cuidadosos con las medidas de control que utilizamos también en el transporte. Imagínate que realizas todo el procedimiento adecuado, ¿no?, para producir productos no contaminados, y al momento que lo estás llevando a tu almacén lo haces, no sé, de repente en un contenedor que no ha sido limpiado previamente. O sea, todo lo anterior se va al tacho porque lo estás trasladando en un contenedor que no ha sido limpiado, ni siquiera ha sido desinfectado. Entonces es importante tener en consideración, en primer lugar, cómo es que transportamos nuestros materiales, nuestros productos, y en segundo lugar, qué es lo que hacemos para que ese transporte también sea un transporte limpio, seguro, inocuo. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien. Este me parece muy importante: información sobre los productos y sensibilización de las personas consumidoras. Sí, suena larguísimo, suena complejo, pero esto es simple. Lo que nos indica es que no solo tenemos que informar a nuestro personal interno de cómo realizar procedimientos que preserven
los productos que estamos elaborando, sino también indicarle a nuestros consumidores cómo seguir preservando el producto. Por ejemplo, ya solo para hacerlo simple, ¿no? Imaginemos leche, ¿no? Imaginemos leche, ¿no? Y que la leche te indique en la misma etiqueta, ¿no? Que te indique que una vez que abras esa leche, para que dure, para que se preserve, para que no se malogre, hay que refrigerarla. Esa es una forma de informar a las personas sobre el producto que va a consumir y qué es lo que tiene que hacer. O el simple hecho de que antes de consumirlo lo agites, ¿no? Que coloques ahí, agítese antes de consumir. Esa es una forma también de informar al consumidor. Porque si no lo agitas de repente, el producto no sé, no va a agarrar consistencia. Estoy dándote algunos ejemplos. Entonces es importante informar al consumidor de cómo tiene que manipular, de cómo tiene que consumir, de cómo tiene que preservar el producto, pero el consumidor pues no lo va a adivinar, no lo va a intuir, hay que informarlo. Y muchas veces esta información se da en el mismo envase, ¿no? En el mismo envase. Bien, después viene el tema de la capacitación, que es importantísimo, importantísimo, y más si es que se está buscando una certificación BPM, ¿no? Primero tenemos, antes de capacitar, creo que es importante hablar de motivar, ¿no? Y si queremos buscar una capacitación BPM, y si somos los encargados, tenemos que motivar al personal a que todos trabajemos en conjunto para alcanzar dicha certificación, ¿no? Y después ya de motivar, ¿no? De involucrar, o de despertar el interés, capacitar al personal. Y te estás dando cuenta en todo lo que se tiene que capacitar. Se tiene que capacitar en el uso correcto de las instalaciones. Se tiene que capacitar en los controles dentro de las áreas de producción. Se tiene que capacitar en cómo transportar adecuadamente, ya sea materiales o productos terminados. Se tiene que capacitar incluso hasta en higiene personal. Y todas esas capacitaciones y todos esos registros y documentos que se tienen que llenar, ¿no? Y incluso hasta cómo presentar un reclamo, hasta en eso se tiene, o una queja o una propuesta de mejora, todo eso se tiene que capacitar, y toda capacitación tiene que estar registrada, toda capacitación. Se tiene que capacitar en el uso del EPP, cómo usarlo correctamente, por ejemplo, ¿no? Se tiene que capacitar, por ejemplo, en el caso de que una persona haya sufrido un accidente, un corte, ¿qué tiene que hacer? No cómo lo tiene que reportar, etc, etc. Hay mucho que capacitar y se tiene que registrar, no te olvides eso. Y bueno, ya prácticamente para cerrar esta etapa, ¿no? Todo lo que te he comentado tiene que estar documentado y registrado. Más que todo, ¿qué es lo que se tiene que documentar? Primero, se tiene que contar con un manual de BPM. Es un manual, es decir, donde están todos los procedimientos que implica las buenas prácticas de manufactura. Tiene que ser un documento que haya sido extendido a todos los colaboradores. Lo segundo que te van a revisar es todos tus procedimientos, es decir, tus POEs, tus procedimientos de operaciones estándar. O sea, cuáles son las actividades que realizas dentro de tu proceso de producción. Y después van a revisar tus instrucciones. Hay una diferencia entre un procedimiento y las instrucciones. Para hacerlo más simple, esta diferencia entre instrucciones, o procedimiento y instrucciones, ¿ya? Un procedimiento es, por ejemplo, mira, procedimiento lleva el material al recipiente, ¿ya? Al recipiente, y luego el material en el recipiente llévalo al punto C. Ese es el procedimiento, una serie de pasos, ¿no? ¿Cuáles son las instrucciones? Las instrucciones serían que antes, ¿no?, de llevar, por ejemplo, ¿no?, el material al recipiente, te hayas colocado tus guantes, ¿no? O antes, mucho antes, te hayas lavado las manos, te hayas colocado tus guantes y recién allí estás colocando el material en el recipiente, ¿no? Incluso antes, limpia el recipiente, desinféctalo, espera que seque, y una vez que seca, recién puedes colocar el material. Entonces, ¿te das cuenta? Todo eso tiene que estar documentado, escrito, ¿no? Y obviamente, también ya se ha dado una capacitación previa al personal respecto a estos asuntos, ¿no? Entonces tenemos la documentación, que básicamente es el manual, los procedimientos, las instrucciones y los registros que
registran, por ejemplo, la entrega de EPP, que registran las capacitaciones, ¿no? Que registran los controles de supervisión que se están haciendo, etc, etc. Entonces es importante la documentación, porque sirve para la auditoría, sirve para tomar decisiones, sirve para ver si estamos haciendo bien las cosas, sirve para también de servir punto inicial para futuras mejorías, ¿ya? Y eso sería todo en cuanto al BPM. Entonces, ¿te das cuenta? Te he dado un resumen. Esto por lo general es todo un diplomado hablar de BPM, pero creo que te he dado un resumen bastante interesante de lo que tenemos que considerar dentro de BPM. ¿Está claro, queridos chicos y chicas? Porque ahorita lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver es el BPA. Y bien, ahora esto del BPA también es una certificación que otorga el DGMIT. Y bueno, el BPA son más que todo buenas prácticas de almacenamiento. Creo que las siglas hacen que sea fácil de recordar también por parte de nosotros, y son un conjunto también de normas, un conjunto de requisitos, un conjunto de procedimientos que se deben cumplir en determinados establecimientos, solo que en esta ocasión está más que todo relacionado con todo lo que tiene que ver con el almacenamiento de medicamentos. La idea es garantizar, y esa es la palabra clave, ¿no? Que a través de estas buenas prácticas de almacenamiento se garanticen que las operaciones propiamente dichas de almacenamiento no representen ningún tipo de riesgo para la calidad en este caso, de los productos, entre paréntesis si quieres decirle, medicamentos que se pretende conservar, guardar, almacenar, ¿no? Bien, haciendo también una especie de resumen al BPA, porque también es algo extenso, algo larguito. Estos son los 9 puntos claves importantísimos que tenemos que tener en cuenta cuando hablemos del BPA, ¿ya? Partimos del sistema de aseguramiento de la calidad, que está más que todo basado en lo que vendría a ser el manual de la calidad para el almacenamiento y el establecimiento de todos los procedimientos completamente documentados, la parte del personal, que sería el segundo punto, el tema de instalaciones, más que todo acá ya enfocándonos en instalaciones para el almacenamiento, después el almacén, qué consideraciones debemos tener en cuenta, todo lo que se refiere a documentación, reclamos, retiro del mercado, que es cuando, por ejemplo, detectamos que hay un producto que puede ser peligroso, que puede estar ya colocado para los consumidores, y entonces es necesario tomar acciones, en este caso que serían correctivas, de retirar, ¿no?, los productos del mercado. Y bueno, más que todo, dentro de lo que sería ya mecanismos de seguimiento, tenemos las autoinspecciones y por último, contratos con terceros para el servicio de almacenamiento. Sí, hay terceros que se dedican a alquilarte almacenes. Y vamos a entrar un poquito más a detalle a ver cada uno de ellos, ¿ya? Primero que te dije que está basado en todo lo que se refiere al sistema de aseguramiento de la calidad. Básico, lo que te indica es que debemos tener un manual de procedimientos de operaciones estándar, o un manual de POET, si quieres verlo de esa manera también, que lo que se busca es que todas las operaciones tienen que estar documentadas, o sea, no puede existir interpretación de cómo hacer un trabajo, ¿ya? En este caso, cómo hacer alguna actividad dentro del almacén. ¿Por qué te digo que no puede haber interpretación? Porque ya tiene que ser algo que está establecido, algo que está diseñado, algo que está estandarizado, y que lo único que se tiene que hacer es cumplir con ese procedimiento. Entonces, básico, para saber cuál es ese procedimiento tenemos que recurrir a este manual, donde obviamente está documentado, donde está archivado, donde está registrado, ¿no? Después nos habla de un manual de la calidad, que viene a ser una serie de procedimientos, como te digo, que lo que busca este manual de la calidad dentro del BPA es asegurarnos, es garantizarnos el correcto almacenamiento de los productos que están dentro de este almacén. Entonces, esa forma de garantizar ese correcto almacenamiento debe estar de cierta manera evidenciado con los procedimientos que se realizan dentro
de nuestro almacén. Esto del manual de la calidad no solo es la descripción de los procedimientos, implica también el tema de instalaciones, implica también el tema de registro, implica el tema de controles. Entonces, mira, a este manual de procedimientos, a este manual de calidad, también se le incluye la misión y la visión de la organización. Y eso sería básicamente, digamos que los documentos pilares, los documentos bases que formarían parte del sistema de aseguramiento de la calidad. ¿Ya? Básico. Bueno, pasemos al punto 2 del BPA que se refiere al personal y hace mucho énfasis que en un almacén se debe contratar o se debe hacer el esfuerzo de no hacer el esfuerzo, sino que se debe ser consciente de contratar al número de personal idóneo. ¿Por qué el número de personal idóneo? Porque lo que no se debería dar es que se sobrecargue a los colaboradores del almacén con trabajo o responsabilidades que como te acabo de decir, generen una sobrecarga de trabajo. Ahora, todo el personal tiene que estar debidamente capacitado y calificado, ¿no? Cuando te digo calificado es decir que ha pasado un proceso de selección y que cumple, ¿no? Que califica el perfil para que pueda desarrollar sus actividades dentro del almacén. Y capacitado es que se tienen que dar constantemente capacitaciones para mantener siempre al personal, no solo, digamos, empapado de conocimientos, sino también motivado. Las capacitaciones también deben ser para incentivar este tipo de motivación. Todo ingreso al almacén también por parte del personal tiene que ser registrado. ¿Y por qué esto va dentro de personal? Porque estamos hablando de las personas que laboran en el almacén. Cualquiera no puede entrar al almacén, solo puede entrar personal autorizado y en este caso personal que ya está registrado como colaboradores dentro de dicha área o dicho ambiente. Algo que te había mencionado que es muy importante dentro de lo que es personal, no podemos olvidar la capacitación durante y antes, ¿ya? De empezar a trabajar. Antes me refiero a la capacitación inicial, que puede ser más que todo temas de inducción, sobre todo para empaparlo con los procedimientos que están dentro del manual de la calidad, para empaparlo con los procedimientos que se encuentran dentro de los procedimientos operativos estándar, ¿no? Es importante eso. El personal tiene que contar con su examen médico actualizado, deben tener su examen médico vigente. Por lo general, el examen médico se hace una vez al año, el que realiza la organización. Y como todo sistema que busca ser acreditado, que busca ser certificado, siempre tenemos que generar la documentación que evidencie, que valide, que avale, ¿no? Que en efecto estamos realizando las actividades que decimos que realizamos. Y eso, la única forma de hacer eso cierto, de hacerlo verdad, es a través de la documentación que generamos con nuestros registros. En el caso del personal, los registros que tenemos que generar son los registros de las capacitaciones que se les ha dado desde el inicio hasta las que han ido dándose conforme han ido desarrollando sus actividades laborales. Es importantísimo tener el registro de todas las capacitaciones. Algo que también habíamos mencionado cuando te estaba hablando del BPM. Muy bien. Hasta ahí estos dos puntos de sistema de aseguramiento de la calidad y personal está completamente claro. A ver, por favor, confírmenme a través del chat. De paso que aprovecho para hidratarme un poquito. A ver, confírmenme por favor. ¿Ya? Vale, gracias. Muy bien, ahora respecto a las instalaciones, equipos e instrumentos. Acá el BPA es muy preciso, lo que indica es que si bien todo almacén, en un almacén obviamente hay tráfico o hay movimiento, ¿no? Ingresos y salidas de materiales, ¿no? Es digamos que la parte que implica desplazamientos, pero también tenemos una parte que es netamente administrativa, que es donde se ve el tema de la documentación. Entonces lo que pide el BPA es que las instalaciones de almacén y digamos su oficina administrativa netamente del almacén estén en áreas separadas, ¿ya? Eso es una de las digamos
requisitos, como dice nuestro tema, que pide el BPA. Las instalaciones del almacén, hablando netamente ya del almacén, siempre tienen que mantenerse de manera limpia, es decir, se tiene que aplicar limpieza y desinfección de acuerdo a los procedimientos que correspondan para este tipo de almacenes. También dentro de las instalaciones que se observa dentro del BPA, estamos hablando de áreas auxiliares como son los servicios higiénicos, que tienen que estar primero en condiciones adecuadas, ¿ya? En condiciones adecuadas, pero que no tiene que tener una comunicación directa con el almacén, ¿ya? Ni con los vestidores, ni con los casilleros, ni con los lavaderos. Ya, eso es algo muy similar a lo que hemos estado conversando cuando hablábamos del BPM, ¿no? Que en este caso, por lo menos todo lo que son servicios higiénicos no puede estar pues cerca o en contacto, en este caso, de lo que sería el almacén. Pueden estar próximos, ¿no? Los servicios higiénicos pueden estar próximos, pero no tienen que ser de acceso directo, al igual que los vestidores, al igual que los lavaderos, ¿ya? Adicionalmente se puede tener algunas áreas de descanso y alimentación fuera del almacén. Entonces eso es en cuanto a lo que se refiere a instalaciones. Está siendo bastante claro, siendo mucho más que todo énfasis a mantener separados lo que son servicios higiénicos y la oficina administrativa. Indicaciones que se tienen que tener dentro de las instalaciones del almacén básico, no, y se tiene que tener con la señalética o la señalización del caso, ¿no? Está prohibido el tema de fumar, el tema de comer y el tema de beber en el almacén. Sobre todo si estamos hablando de almacenes que trabajan con medicamentos. O sea, es importantísimo tener, no solo saberlo, sino tener vamos a decirle, las señales, ¿no? Gráficas, las señales gráficas que indican este tipo de prohibiciones, ¿ya? Algo que también tenemos que tener en cuenta dentro de las instalaciones del almacén es evitar cualquier tipo de contacto con animalillos por ahí, como son los roedores o algún tipo de insecto tipo cucarachas, por ejemplo, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora, acá hay algo muy que quiero enfatizar respecto a las instalaciones, porque recuerden que el proceso de almacén empieza desde la recepción, ¿no? Y de ahí recién se procede con el almacenamiento propiamente dicho, que viene a ser la codificación y el ordenamiento de los productos que se van recepcionando y registrando, ¿no? Tanto en nuestro sistema. Entonces, acá lo que nos indica el BPA es que si se cuenta con espacios de carga y de descarga, ¿ya? Estos tienen que estar separados de las áreas de recepción y almacenamiento, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, el BPA ¿qué te indica? Que las zonas o los espacios de carga y descarga tienen que estar alejados de lo que es las áreas de recepción y de almacenamiento. Es una forma de proteger los productos y las condiciones de dichos productos, ¿ya? ¿Vale? Y esto es importante también. Acá hay muchos productos, si estamos hablando de medicamentos, que requieren también cierto tipo de instalaciones especiales. Por ejemplo, ya que estamos hablando de medicamentos, si queremos almacenar las vacunas Pfizer, no puede ser en cualquier tipo de almacén. Tiene que ser un almacén que podamos controlar la temperatura, porque esas vacunas tienen que estar a una temperatura específica. No recuerdo cuál es el grado, pero sí tienen que estar bajo una temperatura especial. Y siempre registrar todo ingreso, registrar toda carga, registrar toda descarga, toda entrada, toda salida. Siempre tiene que generarse su registro, su documento de respaldo. No se olviden eso, ¿ya? Siempre los documentos que generamos son documentos de respaldo. En cuanto un poco al equipamiento o instrumentos que deben de tener nuestros almacenes, básico, tienen que tener los famosos parihuelas de madera, ¿no?
ojo, de madera tratada o de metal, ¿no? O tarimas, ¿no? Los racks, los estantes, los anaqueles, ¿no? Materiales de limpieza, vestimentas de trabajo. Ojo, básico, dentro de un almacén tiene que existir el botiquín de primeros auxilios, ¿ya? Eso es muy importante. En cuanto a las paredes, los techos tienen que ser de superficie lisa, porque eso también facilita su limpieza, ¿ya? Ojo, algo muy importante, algo importantísimo. El piso del almacén no puede ser de madera. En cuanto a las instalaciones, ¿ya? Básico, el piso del almacén no puede ser de madera. ¿Qué más nos dice en esta parte? Dentro de las instalaciones tenemos que contar con extintores y obviamente el personal tiene que ser capacitado en el uso de los extintores. También debemos tener cierto tipo de equipamiento, ¿no? En nuestro almacén a veces hay equipamiento específico que requiere cierto tipo de calibración. Entonces nuestro equipamiento tiene que estar debidamente calibrado, ¿no? En óptimas condiciones, es decir, que también tiene que haber ciertas políticas de limpieza y de mantenimiento preventivo para el equipamiento con el que contemos dentro del almacén. En cuanto a la distancia que debe existir entre parihuelas o entre anaqueles o estanterías, tiene que ser la distancia adecuada que permita el flujo y la movilidad segura, más que todo segura, tanto para los productos como para los colaboradores, ¿ya? Ahora, eso era en cuanto a las instalaciones. Entonces, si hacemos un súper, digamos que repaso de las instalaciones, nos está hablando más que todo. Ay, me perdí. Acá está. Nos está hablando más que todo de la separación que tiene que existir entre las instalaciones administrativas y las del almacén propiamente dicho y áreas auxiliares que pueden ser servicios higiénicos o zonas de esparcimiento. También nos está hablando de la importancia de la separación de la zona de carga o de descarga de lo que es la recepción y almacenamiento, la importancia de controlar que no haya invitados no deseados, ya sean roedores o algún tipo de insectos. También nos está indicando la importancia de mantener la señalización, ¿no? En este caso de no fumar, no comer, no beber, y que vamos a decir que la construcción o la estructura de los pisos y paredes tiene que ser lisa, y la recomendación que nos hace en este caso el BPA es que el piso no debe, es pecado que sea piso de madera. Datos adicionales importantísimos es que tienen que contar con extintores, eso es básico, y que se tiene que capacitar al personal. Muy bien, hasta ahí cómo vamos, ¿está todo claro? ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Está claro? A ver, manifiéstense. Esta parte ya hablamos del almacén, pero más que todo, mira, acá quiero hacer una aclaración, ¿no? Porque podemos confundir esto del almacén con el tema de instalaciones. Acá cuando hablamos del almacén, básicamente vamos a hablar de las diferentes áreas que debemos considerar dentro del almacén, ¿no? La primera área es básica, es el área de recepción. Y dentro del área de recepción, como te estoy mencionando, el BPA está más que todo orientado a productos farmacéuticos, a medicamentos, ¿no? Entonces, el área de recepción tiene que ser atendido por el personal que le dé prioridad y rapidez a la recepción de este tipo de productos, y dependiendo también de qué productos sean, ¿no? Porque hay productos que, como bien acá lo menciona y en negrito, termosensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos demorarnos en la recepción porque tenemos que llevarlos al almacén que cuente ya con estas, vamos a decir, sistemas de regulación de temperatura. ¿Me he dejado entender? ¿Sí? Va bien. Y bueno, creo que está de más decirte ya que todo acto de recepción, vamos a decirle acto de recepción, tiene que ir acompañado de su evidencia documentada, es decir, de los documentos
que respaldan ese ingreso, ¿no? Ese ingreso de, en este caso, de mercadería o de productos. Después tenemos el área de cuarentena. Y esto es muy importante porque como no puede haber productos que requieran estar separados, aislados. Y como esos productos tienen que estar separados, aislados del resto de productos, del resto de medicamentos, se conocen como áreas de cuarentena. ¿Ya? Y van a estar en cuarentena hasta que se les dé su validación para salir de dicha cuarentena. ¿Ya? Entonces, mira, ya vamos de dos áreas y son áreas diferentes, el área de recepción y el área de cuarentena. No necesariamente todos los productos, o en este caso medicamentos o productos farmacéuticos, van a ir a un área de cuarentena. Eso depende del tipo de producto. ¿Quién da la liberación o la no conformidad para que sigan o no sigan los productos farmacéuticos en las áreas de cuarentena? Por lo general nos da el químico farmacéutico autorizado. Después tenemos las áreas para muestras de retención o contramuestra. De repente acá nuestros términos ya empiezan a ser mucho más específicos, mucho más técnicos, pero a la vez un poquito alejados de repente de nuestros términos convencionales, pero es importante tenerlos en consideración, ¿ya? Entonces acá estamos hablando de áreas que también, al igual que las áreas de cuarentena, tienen que ser separadas, que son áreas restringidas y son más que todo para el almacenamiento, como su nombre lo dice, de muestras. Obviamente también tienen que ir acompañadas de la documentación del caso. Después tenemos las áreas de aprobados, ya, que son áreas que están destinadas a mantener productos farmacéuticos más que todo o medicamentos una vez que han sido liberados, es decir, una vez que han salido en este caso de áreas especiales como el área de cuarentena, ¿ya? Entonces fíjate, tenemos el área de recepción. Y del área de recepción o se puede ir al área de cuarentena, o se puede ir al área de muestras, o se puede ir de frente al área de aprobados, ¿ya? Pero te das cuenta cómo ya estamos viendo diferentes áreas dentro del almacén. Y eso es importante tenerlo bien separado y delimitado. O sea, en esta parte de almacén dentro del BPA, las palabras claves es mantener separado y delimitado las diferentes áreas. Después tenemos el área de bajas o rechazos, que vendría a ser un poco la contrapartida de las áreas anteriores, ¿no? Acá vamos a hablar de productos que ya han sido dados de baja, productos que ya no ameritan pues que se sigan en circulación, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces este tipo de áreas lo que va a hacer es almacenar productos dados de baja, como su nombre lo dice, dados de baja. Estos productos ya deben ser destruidos, según los procedimientos que se indican también dentro de lo que es el BPA, ¿ya? Ojo, esto es importante. Acá estamos hablando de un área en la cual se van a destinar los productos que se van a dar de baja, y que en otras palabras, productos que deben ser destruidos. Y mira, esta área es un área bastante interesante, pero no es un área que nosotros no nos va a gustar mucho, ¿ya? Y que es más un área que deberíamos evitar no tener, porque es el área, ¿ya? Es el área de devoluciones. Y es un área que no puede ser considerada como un área normal del almacén, porque son devoluciones, y si nos están devolviendo algo es porque ese algo pues está mal. No tendría sentido colocarla, por ejemplo, las devoluciones nuevamente en el área de aprobados. ¿Por qué? Porque si nos están devolviendo es porque está con algún defecto, con algún problema, o de repente hasta pueden que estén vencidas, ¿ya? Entonces es importante también tener esta área claramente separada, claramente delimitada. Pero acá viene un dato importante: el área de devoluciones
aparte de contar con la documentación del caso, tenemos que acompañar esta documentación con un registro donde, en primer lugar, identifiquemos cuáles son las causas de la devolución, es decir, por qué nos están devolviendo la mercadería, por qué nos están devolviendo estos productos farmacéuticos, qué está pasando, ¿no? Una vez registradas las causas, esto nos permite continuar con una investigación para, una vez entendidas las causas, tomar medidas correctivas para que no se produzcan más devoluciones generadas por la misma causa, por el mismo problema. ¿Y sí? ¿Estoy siendo claro? ¿Está claro, queridos chicos y chicas? Por favor, a ver, confirme a través del chat. ¿Estoy siendo claro? Ok. Y bueno, esto ya está, digamos que áreas ya más conocidas por parte de nosotros, ¿no? Tenemos el área de embalaje y, como sabes, todo lo que se refiere a embalaje tiene dos funciones importantísimas, ¿no? La primera, la de proteger los productos, y la segunda de proteger el producto, sí, todavía, pero ya dentro de lo que significa su desplazamiento, ¿no? Su traslado, su movilidad. El área de despacho, estamos hablando ya de los productos cuando ya están listitos para salir a su distribución, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Todas estas áreas quiero hacer énfasis, y mira cuántas hemos visto, ¿no? Desde el área de recepción, cuarentena, de muestras, de aprobados, de baja, de devoluciones, de embalaje y de despacho, todas tienen que ir acompañados de sus registros, tanto de entrada como de salida. Bien, muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Ahora vamos a ver otro aspecto que está relacionado con la documentación. Básico, al igual que cuando te estaba hablando del BPM, debemos tener todos los procedimientos, ¿no? En este caso, los procedimientos operativos estándar, los famosos POE. Tenemos que tener los instructivos. Ya te hablé de la diferencia entre un procedimiento y un instructivo. De considerar manuales, también tenemos que tener en cuenta los manuales de procedimientos. Los formatos también, por ejemplo, para entrada y salida de productos, ¿no? De existir protocolos también debemos tener. Todo esto debe ser documentación que nos sirva no solo para temas de auditoría, sino que es básico contar con estos formatos y con estos documentos para capacitar al personal, sobre todo al personal nuevo. ¿Ya? Bueno, como te dije, la documentación tiene que ser en español para empezar, ¿ya? Porque es el idioma el cual hablamos. Y obviamente el personal tiene que conocer toda la documentación, todos los documentos, todos los formatos, porque es parte de su trabajo, es parte de su día a día. La documentación lo que hace es dar... es una forma de evidenciar que estamos cumpliendo en efecto con los requisitos que piden las buenas prácticas de almacenamiento, y además porque sirve también para hacer seguimiento y control, y también nos sirve para fines de auditoría. Ojo, acá hay algo importante que te menciona el BPA. El BPA también te pide que tengas tu registro de proveedores y tu registro de clientes. Eso es muy importante, ¿ya? Proveedores y clientes, ¿por qué? Porque los proveedores son, pues, aquellos que implican para ti tus entradas, ¿no? Lo que vas a recepcionar y lo que va a entrar a tu almacén. Y tus salidas, pues, lo que va a salir de tu almacén para que vayan a tus clientes. Por eso es que nos pide que tengamos este registro tanto de proveedores como de clientes. Es importante entenderlo de esa manera. Después viene todo lo que se relaciona con los reclamos. Muchas veces estos reclamos generan devoluciones. ¿Y por qué lo mencionamos acá dentro del BPA?
Porque el BPA lo que nos indica, lo que nos pide es que especifiquemos claramente cuáles son esos procedimientos con los cuales se va a atender los reclamos. Los reclamos tienen que ser respondidos, los reclamos tienen que ser atendidos. Y también es importante, ¿no?, saber cuál es el procedimiento para las devoluciones. ¿Por qué? Porque si hay una devolución, ¿qué significa? Que lo más probable es que nos estén devolviendo ese producto. Entonces, ¿qué hacemos con ese producto? ¿Lo podemos llevar nuevamente a nuestro almacén? A nuestro almacén convencional no, pero sí a un almacén que, como ya hemos comentado, a un almacén de devoluciones. Pero todo esto tiene que tener un procedimiento, y este procedimiento tiene que estar en el manual de procedimientos, tiene que estar establecido, tiene que estar documentado, y tiene que haber un registro tanto de reclamos como un registro tanto de devoluciones. ¿Ya? Justo lo que te acabo de decir, ¿no? Cada reclamo da origen a un documento, y ese documento tiene que ser registrado. ¿Qué va a figurar en ese documento? El tipo de reclamo, la naturaleza del reclamo, ¿no? Si es que ya hay casos parecidos, ¿no? Y cuál ha sido el tratamiento que se les ha dado, ¿no? ¿Qué medidas se han adoptado para que no se repita este tipo de devoluciones o para solucionar la devolución? ¿Ya? Ahora, algo también importante. Si se suscita un reclamo, es importante validar si es que digamos, reclamo que se ha generado por algún desperfecto, vamos a decirle, o por algún producto defectuoso, se repite en otros lotes. Se compromete a otros lotes. Si solo se trata de un tema muy particular, muy unitario, muy de mala suerte, por decirlo de algún modo, o si es un problema que también se ha ido encontrando en otros lotes. Y es importante saber eso, porque si es que es un problema que está en varios lotes, se tendría que pensar en la opción de retirar el producto, ¿no? De retirar el producto, y eso implica otro tipo de procedimiento. Y justo es lo que viene, ¿no? Retiro del mercado. Y este retiro del mercado también implica un procedimiento. Entonces te das cuenta, para que tengas bastante claro el tema de tanto del BPM como del BPA, es que todo procedimiento tiene que estar en primer lugar ya establecido, ya diseñado, y estos procedimientos siempre van acompañados de documentos. ¿Por qué? Porque tenemos que registrar todos nuestros procedimientos y la manera en la que se ha actuado en este caso, si es que se genera una devolución, ¿no? Ahora, estas devoluciones obviamente van a ir a un área pues, de devoluciones, ¿no? Como lo hemos estado mirando por acá, el área de devoluciones, y dependiendo de cuál sea el caso, puede pasar un área de baja o de rechazados, que ya te he dicho que es el área donde estos productos van a ser destruidos, ¿no? Entonces, eso es parte de las buenas prácticas de almacenamiento que tenemos que tener en cuenta cuando hablemos del retiro del mercado. Es ver en primer lugar cómo retiramos ese producto del mercado, y después qué va a pasar con ese producto, a qué almacén va a ir, y si es que eso va a implicar ir a un almacenamiento de baja, lo que se recomienda es que se haga una destrucción de estos productos. ¿Ya? ¿Ya? Y dependiendo a qué tipo de almacén ingrese, obviamente también se va a generar un documento. Bien, estamos acercándonos a la parte final. Ya está, y esto es más sencillo. Viene el tema de las autoinspecciones. Son como unas especies de, vamos a decirle, de auditorías internas, ¿ya? Y esto es importante siempre realizar este tipo de autoinspecciones, porque es una forma de ver y de hacer seguimiento a si en efecto estamos cumpliendo con los requisitos que piden las buenas prácticas de almacenamiento. Y sobre todo es muy importante hacer este tipo de autoinspecciones si es que queremos optar por una certificación de calidad como una ISO, o como más que todo una certificación ya de mayor
peso como sería una ISO. Entonces las autoinspecciones nos ayudan a ver si realmente estamos dentro de los indicadores que hemos planteado, si se están realizando las actividades y los procesos conforme están en el manual de procedimientos. ¿Ya? Para eso es importante hacer este tipo de autoinspecciones y también para detectar si es que hay algo que no está que no está funcionando, que no está yendo bien, y tomar las medidas correctivas del caso para evitar cualquier inconveniente que atente a garantizar precisamente lo que estamos hablando, la seguridad, a garantizar el correcto resguardo de los productos que se encuentran dentro de nuestros almacenes, ¿ya? Por lo general estas autoinspecciones, ¿ya?, son inspecciones anuales, ¿ya? En base, y esto es muy importante, y acá quiero resaltar el sistema de aseguramiento de la calidad. El sistema de aseguramiento de la calidad, como hemos visto hace poquito, está conformado por documentos importantes, ¿no? Como es el manual de procedimientos, como es el manual de calidad. En base a esos manuales y procedimientos, en base a ese manual de la calidad, es que vamos a evaluar si en efecto lo que estamos realizando va acorde a lo que está dentro de dichos manuales. Y de esa forma podemos ya sacar conclusiones de que sí, gracias a las inspecciones podemos sacar conclusiones de si vamos haciendo las actividades conforme las hemos planificado y conforme las hemos estandarizado para que se lleven de una manera adecuada. ¿No? Un ratito, me cansaba. Estoy tomando un poquito de agua. Bien, ya para, digamos que darle el punto final a lo que son las autoinspecciones. Estas autoinspecciones no solo son a las personas, son autoinspecciones que se hacen también a las instalaciones, como autoinspecciones que también se hacen a los equipos y como autoinspecciones que también se hacen a los diferentes tipos de materiales. Ya, todo siempre con su documentación, siempre, todo va acompañado de su documentación. ¿Ya? Después de las autoinspecciones se tiene que dar un informe, ¿ya? Y este informe que se da es básicamente con los resultados de la autoinspección, qué conclusiones se pueden sacar y qué propuestas de valor se pueden dar, más que todo para corregir aquellas cosas que hemos visto que no han estado muy acordes a garantizar el cumplimiento de las BPA. Y bueno, por último, está todo lo relacionado a contratar a terceros, ¿sí? A contratar a terceros. Bueno, a veces el tema del almacenamiento puede ser mucho más conveniente cuando se contrata a un tercero que se encarga netamente del almacén. Sí, hay empresas que se dedican abiertamente a brindar el servicio de almacenamiento, y como son empresas que se dedican a brindar el servicio de almacenamiento, están muy ya alineados con todo lo que significa las BPA. Entonces es una forma también de darle cierta calidad, si es que de repente no nos encontramos en condiciones de hacerlo nosotros, de darle calidad a nuestro almacenamiento gracias a una tercerización, ¿no? En este caso contratando empresas que se dedican a brindar este tipo de servicios. Ojo, es importante informar en este caso a la autoridad competente, que vendría a ser el DIGEMI, que estamos tercerizando el tema del almacenamiento. ¿Ya? La autoridad competente tiene que estar informada, y al igual que informamos cuando vamos a contratar a un tercero para el almacenamiento, también tenemos que informar cuando el contrato con dicha empresa se haya vencido, cuando ya no esté en vigencia, ¿ya? Eso es muy importante. Se tiene que realizar este tipo de comunicación, porque si no se estaría incurriendo en una falta.
Y bueno, queridos chicos, creo que eso sería todo. He tratado de hacer un resumen bastante sustancioso, ¿no? Cumpliendo con la currícula, como te mencioné. En realidad estos temas son bastante más amplios, son incluso diplomados netamente de BPM, diplomados netamente de BPA. No te certifican, ojo, porque te mencioné que el único que certifica en este caso peruano es el DIGEMIT, ¿ya? Pero sí lo que hacen estos, digamos, instituciones que se dedican a capacitarte para BPA o BPM es lo que te acabo de decir, ¿no? Capacitar para estar de cierta forma preparado y cumplir con todos los requisitos que te piden en caso quieras optar por una certificación de este tipo. Muy bien, queridos chicos, no me queda más que comentarles y no me queda más que decirles que colorín colorado, la sesión del día de hoy ha terminado. Go, 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 estoy muerto.